comenzar, primero tenemos que hacer un interrogante que si la autonomía universitaria sobrepasa los derechos tales como el derecho al trabajo y el derecho a la educación. Bueno, antes de hablar del derecho al trabajo y el derecho a la educación que se encuentra en nuestra Constitución, primero tenemos que saber dónde surgió. Entonces, vamos a comenzar a hablar históricamente. El derecho al trabajo comenzó en una etapa de evolución. ¿Qué quiere decir eso? Que anteriormente no existía horarios laborales, que era sobreexplotado el trabajador. Entonces, en el siglo XIX y el siglo XX se dio como las primeras manifestaciones, ¿gracias a qué? A la mano obrera. Esto quiere decir que comenzó a surgir algunos derechos, ya con la ley de 1928, ahí sí comenzó a estar los horarios laborales. Esto quiere decir que eran 9 horas trabajados. Listo. Después tenemos que remontarnos al derecho también de la educación, porque nosotros hablamos también del derecho a la educación. Pues la educación también tuvo su historia. ¿Cuál fue su historia? Pues el derecho a la educación anteriormente, como los problemas del trabajador, también tenía problemas el derecho a la educación. ¿Qué problemas tenía? Que todo el mundo no tenía ese derecho. ¿Qué quiere decir? Que solo la mano económica, o sea, los altos mandos podían estudiar. Bueno, después fue evolucionando y fue la parte del catolicismo. O sea, ¿qué quería decir? Que ellos eran los que decían quién iba a estudiar y la parte de su clero, ¿sí? Después fue evolucionando seguidamente y ya con la independencia el Estado se fue apartando de la parte católica. En el año 1870, el Congreso de la República donaba el 4% del registro nacional. Esto quiere decir que era el fondo público, ¿sí? En el cual ya subdivide la parte primaria y la parte secundaria. Bueno, como ya hablamos de la parte de la historia, ahora sí vamos a hablar sobre los hechos. Bueno, esto se encuentra en la Constitución, en la parte de la educación. Se encuentra en el artículo 67 de la Constitución Política. Habla que esta es un mecanismo para que el Estado tenga tanto el surgimiento de la parte social y económica. Esto quiere decir que sin la educación un Estado no está consolidado. En la sentencia 776 del 2011 habla que la educación tiene que tener una adaptabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Adaptabilidad significa que con los problemas sociales que hay en nuestra sociedad, en la educación se tiene que basar, ¿sí? Tiene que ir cambiando, tiene que ir mejorando. También tiene que tener un servicio público. ¿Qué quiere decir esto? Este servicio público quiere decir que el Estado tiene que brindar una protección hacia la educación, hacia la sociedad, que todo se respete, tiene que brindar una vigilancia a todos los entes que no respeten este derecho. Como ya hablamos del derecho a la educación, ahorita vamos a hablar dónde se encuentra consignado en nuestra Constitución. Se encuentra consignado en el artículo 23. ¿Qué nos habla ese artículo 23? Que tenemos que tener una condición equitativa y tenemos que tener una continuidad y que el Estado tiene que velar por este derecho. Ya como mencionamos dónde se encuentra el artículo de la educación, como ya mencionamos dónde se encuentra el artículo del derecho al trabajo, ahorita sí nos vamos a basar en el tema y el problema jurídico, que es los preparatorios que se encuentran marcados en la sentencia 1127 en el año 2003. ¿Qué quiere decir esto? Esa sentencia nos habla que hubo un problema jurídico que fue enviado al juez de tutela. El juez de tutela se basó en el 2551 del año 1991. Este decreto quiere decir da fe al derecho de tutela, en el cual dice que toda tutela enmarcada a un juez, el juez debe darle una importancia y debe darle una respuesta porque está violando uno de los derechos fundamentales que se encuentra en nuestra Constitución. Pero ¿cuál es el problema acá? Que cuando brinda la acción de tutela,
la Corte la rechaza. ¿Por qué? Porque ellos se basan de la autonomía universitaria que se encuentra enmarcada en el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia. Sí, pero en la ley 552 del año 1952 dice que lo único para usted ser abogado o tener ese título es la judicatura y haber cursado todas las materias, o sea, haber terminado completamente todas las materias. Entonces, la Corte señala que el juez de tutela no puede decidir de esa tutela porque se sobrelimita. ¿Qué quiere decir? Que el juez de tutela no puede revisarla si en el artículo 86 y en el decreto 2591 de 1991 dice que cuando está violando derechos fundamentales, el juez tiene que responder inmediatamente. Entonces veo acá que la Corte le falta como explicar o debería precisar o definir cuál es el alcance de los preparatorios, ya que la sentencia 1053 de 2001 menciona que la Corte no ha profundizado acerca de este tema. Ahora sí tenemos que hacernos dos interrogantes. El primero, para mi concepto, el primer interrogante que tenemos que hacer, ¿cuál es el enfoque pedagógico que nos brinda ese sistema de preparatorios? Ya diciendo los derechos vulnerados anteriormente. Y el segundo problema sería, ¿cuál es el aporte que nos brinda en nuestro desarrollo de competencias en el sistema colombiano? Con esto terminaría mi exposición y la explicación sobre la autonomía universitaria y sus diversas dificultades que se dan en nuestra sociedad.